Como todas las semanas, empezamos nuestro programa conversando con un profesional de los medios de comunicación. Nuestro invitado de hoy es un hombre de radio, aunque ha hecho sus pinitos en prensa y no deja de recibir ofertas para colaborar en programas de televisión. Es uno de los pesos pesados del nuevo periodismo radiofónico. Desde 2015 presenta el tramo informativo del programa matinal de Onda Cero Radio, Más de Uno. Pues sí, Elena, es un periodista muy reconocido cuya trayectoria ha sido galardonada en numerosas ocasiones. Tiene premios, por ejemplo, como una antena de oro, un micrófono de oro y además es premio Ondas al mejor presentador de radio en 2015. La mayor parte de su carrera la ha pasado entre los micrófonos de Onda Cero, donde ha hecho casi de todo. Y a día de hoy madruga para informarnos rigurosamente de lo que sucede en el mundo. Estamos hablando de Carlos Alsina. 10 años se pasan en un suspiro si uno disfruta lo que está haciendo. Aunque en lo que dura ese suspiro nos haya dado tiempo a contar unas cuantas cosas. En Onda Cero, con Carlos Alsina, la mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana es tertulia, debate, intercambio de opiniones aquí en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Carlos Alsina, es un placer tenerte hoy con nosotros. Bienvenido a Apaga y Vámonos. El placer es mío. Buenos días. A mí hay una cosa que me gusta especialmente, Carlos, y es la descripción que haces de ti mismo en tu perfil de Twitter, ¿no? Porque allí te defines como un autor de programas de radio. Llamarte autor, o al menos a mí es lo que me sugiere, te eleva a una especie de estatus creador diferenciado del simple narrador de noticias. Y también hace pensar que en la radio aún faltan muchas cosas por hacer. ¿Tú crees que la radio es el mejor medio para contar las cosas de manera diferente? Sí, sin ninguna duda. Y si no lo pensara, te diría que sí, que no lo creyera. Lo de autor de programas de radio, hay gente que me lo iba a decir que me lo ha reprochado, que me lo reprochó cuando lo puse, porque les parecía un poquito pretencioso, pero os aseguro que no pretende serlo. Yo creo que efectivamente los que hacemos programas de radio todos los días, o una vez a la semana, creamos un programa cada vez que nos ponemos delante del micrófono. Y entonces el creador de un programa de radio, creador sí me suena igual demasiado ambicioso, entonces preferí cambiarlo por autor. Igual que hay autores de novelas, igual que hay autores de canciones, igual. Yo creo que nosotros somos autores de programas de radio, sabiendo que el autor él solo no basta, tiene que tener la orquesta alrededor para que el producto o la creación salga adelante. ¿Por qué creo que es el mejor medio? Porque es el más sencillo, es el que tiene menos distracciones y a la vez es el que te permite con menos cosas y con menos elementos incluso de lenguaje, porque tenemos la palabra, la música y si acaso los sonidos de la realidad o los efectos sonoros, solo con eso yo creo que puedes describir perfectamente situaciones, describir perfectamente emociones, que en otros medios creo que es un poco más complicado, y sobre todo no tienes muchos intermediarios entre tú que estás hablando aquí delante del micrófono y quienes te estén escuchando en cualquier sitio, ¿no? Y eso facilita mucho el trabajo del autor o del creador. Hay que decir que remadrugas, porque recordemos que ya hiciste Al Día en Onda Cero, y en su momento Luis del Olmo dijo que eras su sucesor natural en la radio. Imagino que además de responsabilidad, también supone tener un estilo propio. ¿Cómo dirías que son tus características o cualidades radiofónicas? Uy, qué difícil la pregunta. Mira, sobre Luis del Olmo, que lo fue todo en la radio. Yo tuve la suerte de trabajar con él algunos años, primero de coincidir con él. Y sobre todo tuve la suerte de que él, en un rasgo yo creo que de una osadía impropia de alguien que tenía tanta responsabilidad como él, confió en mí en un momento en el que era difícil entenderlo, porque yo tenía muy poquitos años y no es común que alguien que está consagrado delegue o confíe para hacer, por ejemplo, las 2 primeras horas de su programa en alguien que aún no ha cumplido los 30 años, ¿no? Eso es muy raro que suceda. Y Luis conmigo tuvo esa generosidad y luego la ha mantenido durante mucho tiempo, hasta el punto de que este mismo año ha hecho una colaboración pequeñita que yo le pedí para el Día de la Radio sin tener casi ni que pedírselo, ¿no? Entonces yo de quienes nos han precedido en el micrófono, yo por todos ellos lo primero que siento es una gratitud muy sincera, porque creo que lo que hoy es la radio en España se lo debemos a ellos, a quienes han estado antes y se han inventado casi todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y los que estamos ahora pues somos continuadores de esa tradición, cada uno en nuestro estilo.
A mí me cuesta mucho describir cuál es mi estilo, porque también depende mucho del día y depende mucho de las historias que te vaya a contar hoy. Entonces, un día te levantas, aunque sea muy temprano, pues más irónico, con más ganas de sacarle un poco punta divertida a las cosas que pasan. Otro día, pues porque tú también tienes un estado de ánimo que ese día estás, por lo que sea, un poco bajo de tono, y entonces igual estás más predispuesto a contar cosas tristes. Y así es cada día. Entonces, yo lo que intento es no aburrir, no aburrir y sí es verdad que contar las cosas de una manera que sea solo nuestra. Porque al final creo que lo que realmente te da valor en esto y en todo es que no haya muchos parecidos a ti o al producto que tú haces o a la manera que tú tienes de contar las cosas, ¿no? Y tampoco te sabría decir si eso ya es para siempre o si igual dentro de 3 meses cambiaré de idea e intentaré hacer un programa completamente distinto, porque tenemos yo por lo menos tengo muy pocas certezas sobre lo que se debe hacer en la radio. Y siempre muchas ganas o una tentación permanente de probar qué pasa si esta mañana a las 8 hacemos algo completamente distinto, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Desde 2015 copresentas junto a Juan Ramón Lucas el programa matinal Más de Uno, cuyo título, como has dicho en alguna ocasión, simboliza perfectamente el trabajo en equipo que necesita un medio como la radio para salir adelante, esa orquesta de la que hablábamos al principio. Concretamente, vosotros os dividís el programa por tramos, en la que la primera mitad del programa la conduces tú, de 6 a 10 de la mañana, y la segunda Juan Ramón, de 10 a 12 y media. Me imagino yo que, a pesar de llamarse igual el programa, los equipos son diferentes y que esto, que se llame igual y que al final esté un poco dividido, es más una cuestión de EGM y de sumar audiencias. Esta segunda parte es una pregunta estupenda para mis jefes, que son los directivos de la cadena o de las cadenas, porque al final todos estamos un poco en lo mismo. Yo creo que no es tanto sumar audiencias, porque al final el EGM te da también los datos por horas, o sea que podríamos hacer las comparaciones como quisiéramos. Sabemos cuántos tenemos hasta las 10, cuántos oyentes y cuántos van de 10 a 12 y media, esto en la mía y en todas las cadenas, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con... Primero creo que es una herencia de la etapa de Luis y de Iñaki. Y tiene más que ver con unificar el sonido de la mañana. La idea de que los oyentes que están despiertos a las 6 o a las 7 o a las 8 es posible que te vuelvan a sintonizar antes de las 12 y media. Los límites horarios son muy relativos. Ahora empezamos a las 6 y todos estamos de acuerdo en empezar a las 6. Igual, si tenemos suerte, dentro de 2 años o 3 empezamos a las 7, que es una hora más prudente, y a todos nos parece. Quiere decir, eso sí que es un poco... ¿Por qué acabamos a las 12 y media o a las 12 y 20 y no a la 1 o a las 3 o a las 11? No lo sé. Pero quiero decir que tiene más... yo creo que la idea es más esta de unificar la mañana, y entonces tú me dirás, si se trata de unificar la mañana, ¿por qué sois dos presentadores, 2 equipos, como tú has dicho? Porque cada uno tenemos nuestro equipo de producción, nuestro equipo de redacción, hasta el punto de que mi equipo depende orgánicamente del departamento de informativos, el de Juan Ramón depende del departamento de programas, y al final es un mismo producto. Bueno, porque yo también pienso que no tenemos por qué hacer todos 27 horas de radio, ¿no? Podríamos hacerla, sí. Juanra ha hecho toda la mañana en Radio Nacional y la ha hecho muy bien, y yo nunca he tenido la obligación de hacer más de 4 horas delante del micrófono. No sé si sería capaz de hacerlo. Pero ¿por qué no vamos a separarnos, teniendo en cuenta que sí hay una separación clara en contenidos más que en contenidos, yo creo que en lo que creemos que los oyentes esperan a esas horas? Tenemos la idea, y a lo mejor es errónea, de que el oyente hasta las 9 y media o las 10 está más en actitud de informarse y de participar del debate de distintas opiniones, y tenemos la idea, insisto que todo esto es un poco intuitivo más que científico, de que a las 10 de la mañana la actitud es más de vamos a divertirnos o a pasárnoslo bien o a reírnos un poco. Y ahí sí que creo que tiene toda la lógica que sean 2 equipos distintos y sean 2 presentadores distintos que no desentonen entre ellos. Y yo creo que en ese sentido sí se ha conseguido en mi cadena que el que hace hasta las 10 y el que hace a partir de las 10, Juan Ramón y yo,
no desentonemos, porque tenemos una actitud, yo creo que bastante parecida a la hora de contar las cosas o de enfrentarnos a ellas, ¿no? Uh-huh. Con Más de Uno os tocaba sustituir también a otro referente de la radio, Carlos Herrera, y su programa Herrera en la Onda. Sí. Durante los primeros meses esto supuso también una pérdida de oyentes, ¿no? A la misma vez fuisteis consolidando el programa y subiendo de audiencia, que todos ha visto reflejado también en los datos de LGM. ¿Cómo afrontasteis este reto de tener que poner en marcha un programa así, bajo unas circunstancias tan complicadas? Durmiendo muy poco. Los peores días son los primeros. Para mí los peores días fueron incluso antes de los primeros, cuando tenía que estar haciendo a la vez el programa que hacía yo entonces, que era La Brújula, que es un programa de noche y en el que se trabaja toda la tarde, y preparando el programa que iba a empezar por la mañana, aunque todavía no estuviera en antena. Esos son los días de volverse loco, esa es la verdad. Y a mí esos días me resultaron muy complicados de dar de sí para las dos cosas. Luego, una vez que el programa empieza, si llevas poco tiempo en esto, supongo que te da más vértigo todo. No quiero que parezca que a mí no me lo daba, pero cuando ya llevas bastantes años haciendo radio, sí sabes que de lo que haces el primer día a lo que acabarás haciendo cuando lleve el programa a 3 años, que vamos a cumplir ahora, habrá muchas diferencias y se parecerá poco. Y eso no es que te quite el vértigo, pero sí te da la seguridad de saber que todo es modificable, que lo importante es empezar. Y luego ya una vez que el programa está en marcha, el programa se va corrigiendo, incluso se va corrigiendo él solo en algunas cosas, ¿no? Sin que tú te des cuenta, hay algo que chirriaba el primer día que 2 meses después ya has entendido por qué chirriaba y a lo mejor incluso sin decidirlo tú lo has corregido, insisto, sin darte cuenta, o aquella sección que te parecía que iba a ser un pelotazo resulta que no funciona, pues por lo que sea. Entonces lo único que hay que tener es tener un poco de corazón duro para quitarla, porque entonces le tienes que decir al colaborador, no funciona y tal, y aguantar. Y aguantar y no, ¿cómo te diría yo? No venirte abajo, pues cuando te sale un dato de audiencia que tienes que saber cómo es esto, ¿no? Y si se va una figura con la personalidad de Carlos Herrera, es imposible, sobre todo si se va a una cadena que yo puedo sintonizar en mi casa igual que sintonizo la mía. Yo solo tengo que dar un botón en casa o en el coche y me sale la SER y me sale la COPE y me sale Radio Nacional y me salen 27. Entonces, el oyente que es muy de Carlos Herrera, que son o eran nuestros oyentes de los últimos 11 años por la mañana, pues si tienen el botón ahí, que solo con darle vuelve a salir el que a ellos les gusta, pues es muy lógico que lo hagan, ¿no? Ahí lo único que sí te tienes que recordar de vez en cuando es que esto es una labor de un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Y que entonces, aunque es verdad que al principio es más complicado, luego ya vas haciendo tu propia parroquia de oyentes. Y lo que no debes es desconfiar demasiado de ti mismo, ¿no? El día que te da el bajón, pues te da el bajón y dices, pues igual debería dedicarme a otra cosa, pero tienes que recordar que si llevas ya 20 años haciendo un programa todos los días, algo debes saber de esto, ¿no? Y con eso te da para seguir mientras los jefes quieran. Y es que, aparte de cambiar tus propios ritmos de vida, cambiaste también un poco los hábitos horarios de tus oyentes, que pasaron de escucharte por la noche a tener que sintonizarte muy temprano por la mañana, tal y como nos contaba uno de los invitados de esta temporada en Apaga y Vámonos. La verdad, pues sí, oigo todo. Alsina por la noche. A mí, cuando estaba Alsina por la noche, ahora está por la mañana, ya lo oigo menos. Pero cuando estaba Alsina por la noche, yo salía de mi informativo y me veía reflejado bastante en eso, que además lo hace de maravilla. Y este que hablaba era Pedro Piqueras, sí, que justo nos lo contó hace unas semanas cuando vino por aquí. Y te queríamos preguntar al respecto de esto, ¿qué diferencia existe entre hacer información matinal y hacer información por la noche? Buena pregunta. Yo creo que mucha y ninguna, en realidad. Hay algunos... Voy a empezar con un preámbulo. Que tenemos algunos... no lo quiero llamar clichés, sino una serie de ideas preconcebidas que a todos nos sale expresar cuando, por ejemplo, a alguien que ha estado muchos años haciendo un programa de radio por la noche le ponen a hacer la mañana o al revés. Que es eso de... es que tiene tono de... es que tiene tono de noche, entonces por la mañana no pega. No. Y yo tengo una teoría que seguramente es equivocada, pero que como la radio es un hábito de todos los días y al final es una relación de dos, o sea, del que está en el micrófono y del que está escuchando, cuando le cambias los hábitos a uno, se los cambias al otro. Y hasta que consiguen volver a tener la
cotidianeidad de que les resulte todo familiar, pasa un tiempo para el uno y para el otro. Es decir, que igual que para mí, los primeros días haciendo la mañana, por todos estos cambios que tú dices, del ritmo vital, y ahora hablaré de cómo se enfoca el programa y no sé qué, es un cambio muy brusco que contrasta con los últimos 10 años de mi vida, o los 10 años anteriores. Para el oyente es exactamente igual. Y el oyente que a las 7 de la mañana encendía la radio y salía Herrera diciendo camastrones, de repente ese día la pone a las 7 de la mañana y salgo yo diciendo no sé qué. Entonces, para él, esto no encaja con mi vida de todos los días. Hombre, si tienes mucha suerte, le va a producir una gran alegría. Va a decir, anda, mira que viene, que lo han cambiado. Es muy raro que eso pase. Lo normal es que lo que le suceda es lo mismo que te está sucediendo a ti, que es, esto no es de ahora, no es de esta hora, esto es porque para él era, como para mí, de por la noche. Entonces le suena a por la noche y dices, que esto no tiene tono de mañana. Mira, al final, si te fijas, no cambia tanto. Es muy difícil cuando llevas muchos años hablando todos los días por la radio que por el hecho de que te cambien de hora cambies mucho tú. Puedes cambiar un poquito, pero tu actitud ante la información, que yo creo que es lo fundamental, no cambia. Por eso digo, ¿qué diferencia hay entre hacer información por la noche y hacer información por la mañana? En lo fundamental, ninguna. Porque salvo que tú seas muy raro, ¿no? ¿Por qué? Porque tu idea de cómo se hace esto no se modifica. Tu posición editorial, si quieres, o tu manera de entender si debemos informar más, opinar más, analizar más, eso no cambia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Yo creo que lo que cambia es que la mañana es mucho más reiterativa que la noche. Porque la mañana tiene que adaptarse, es verdad, a que los oyentes, cada uno empieza una hora. Y el programa en realidad está empezando todo el tiempo. Y como el programa está empezando todo el tiempo, pero el que lo hace no está empezando todo el tiempo, porque yo empiezo a las 6 de la mañana. Me dicen, escucho su programa, me gusta mucho el comienzo. Y cuando te dan detalle, dices, pues si esto es lo de las 8:30, que es el comienzo. Claro, pero para el oyente es el comienzo, pero para mí no lo es. Ni para mí ni para los que hacemos Eso es lo que tienes que tener en la cabeza. Que para el oyente todo esto empieza ahora, aunque tú ya lo hayas contado 3 veces. Y eso a mí al principio me costaba mucho. Fíjate que yo hice matinal cuando era más pequeño, pero como venía de 10 años en los que tienes las 4 horas de la noche, que igual repites a las 10 un poquito lo de las 8, repites, quiero decir, cuentas las principales noticias, pero el resto es terreno despejado para hacer lo que quieras durante minutos y minutos y minutos. Y por la mañana es al revés. Por la mañana es cada media hora, acuérdate que están empezando otra vez las mismas noticias. Entonces tienes que encontrar la manera de no aburrirte tú mismo contando las mismas cosas. Si a eso le añades, pero yo creo que esto es lo menos importante, aunque a algunos le dan mucha importancia, le añades una cosa que le llaman ritmo o velocidad, pero yo creo que eso no es muy importante, créeme. Que sí que es un poco distinto por la mañana que por la noche, por la actitud del oyente. La ventaja que tiene la noche es que el oyente está mucho más atento a todo lo que tú digas, porque tiene menos distracciones alrededor. La mañana es al revés. La mañana tú eres secundario. Muy importante es lo que tienes que hacer en casa y en el coche y no sé qué. Lo otro, lo que la gente dice, no es que le falta ritmo de mañana porque va muy despacio. Mira, no vamos a dar nombres, pero si tú repasas la historia de quienes hemos hecho los programas de mañana en la radio en España durante los últimos 30 años, no te sale mucha gente muy acelerada. Casi todos tenemos un tempo más que un tono, un tempo, un ritmo bastante pausado. O sea, Luis del Olmo a las 8 de la mañana nos saludaba diciendo, buenos días España, ¿qué tal? No, Luis era un hombre que hacía sus pausas. Entonces yo creo que hay un poco mito sobre eso de la velocidad. Y lo relevante es esto otro, que es, acuérdate de que este se acaba de levantar. Y entonces a ver cómo se lo cuentas otra vez. También ahí ya depende de las ganas que tengas de variar el escaparate. Se lo puedes repetir todo exactamente igual cada media hora, pero es que entonces sí que te aburres tú, y si te aburres tú estás muerto. Intuimos también que sigues echando un poco ese ritmo nocturno al que te habías acostumbrado y que todavía no te has acoplado del todo a madrugar, ¿no? Vitalmente, desde luego, sí, vitalmente se vive mucho mejor haciendo el programa de la noche, sin ninguna duda, pero porque tienes un ritmo de persona normal. O sea, trabajas por la tarde y a las 12 de la... Tiene una gran ventaja el programa de la noche, que es que cuando terminas, 12 de la noche, empieza, o 11:30 ahora, empieza el deporte o lo que haya después, y tú sales del locutorio
y no hay nadie. O sea, está tu equipo y nadie más. Y el del programa que viene después. Pero quiero decir, no hay directivos. Con lo cual tú a las 11:30 o a las 12 recoges tus cositas de la mesa y te vas para casa. Y ya haces lo que quieras. Mientras que por la mañana es al revés. Por la mañana tú a las 10 sales del locutorio y es cuando los directivos, que son los jefes, están por allí porque acaban de empezar su jornada y entonces están deseando reunirse contigo, comentar cómo ha sido, no sé qué, y entonces ahí pierdes una cantidad de tiempo que podrías aprovechar para hacer otras cosas mucho más interesantes. Carlos, tú eres un gran entrevistador, pero ¿cómo funciona la predisposición a la hora de entrevistar a alguien? ¿Se tiene en cuenta la admiración, los prejuicios que tengas hacia esa persona? ¿O no debes. Yo creo que eso es justamente lo que no debes hacer. O sea, hay una relación con el entrevistado si es que la tienes. Yo no tengo relación fuera de la radio o personal con casi ninguna de las personas porque casi todos son políticos. Y digamos que yo fuera de la radio no tengo relación con iba a decir este tipo de personas, no sé cómo explicarlo, con los dirigentes políticos. Entonces, pero aunque la tuvieras, o el día que viene a ser entrevistado a alguien a quien sí conoces personalmente, yo creo que no te digo que vayas a actuar como si no le conocieras de nada, sobre todo si la gente sabe que sí le conoces, porque entonces es una mentira que no tiene sentido. Pero tienes que dejar eso fuera del locutorio. Da igual que ayer te hayas tomado un café con el entrevistado o la entrevistada. En ese momento sois dos seres, no te digo que desconocidos, pero sois dos cosas distintas. Y entonces tú estás en hacer tu trabajo, es hacer preguntas. Yo intento hacer preguntas que sean pertinentes y que permitan entender al que tengo delante, entender por qué dice las cosas que dice, por qué opina como opina, ponerle en algún apuro que ponga a prueba su coherencia o su capacidad de organizar sus ideas, sin llegar a ser nunca maleducado, podemos decir, ¿no? O sea, yo creo que nuestro programa trata de mantener siempre un clima positivo, con una buena relación entre los que estamos allí, incluido el entrevistado. Aun sabiendo que ayer y mañana le vamos a poner a caer de un burro si nos parece que lo que ha hecho es... Ayer estuvo Ada Colau en el programa, ¿no? Ada Colau la semana pasada yo creo que fue la persona a la que más criticamos entre todos por un montón de cosas. Y fue muy interesante porque el fin de semana me dijo el equipo de producción, viene Ada Colau el domingo al programa de Ana Pastor en La Sexta y plantea venir al programa nuestro el lunes por la mañana. Como ya he escuchado todo lo que dijisteis de ella la semana pasada, pues que le gustaría estar en el estudio. Y así fue, y le dijimos abiertamente, pues esto es lo que dijimos la semana pasada y ahora se lo decimos a usted que está usted aquí. Y la conversación discurre sin mayor tensión. Puede haber discrepancias, pero yo creo que ese clima es el bueno. Bueno, es en el que yo me manejo bien. Estamos teniendo una conversación muy educada y muy cordial, incluso somos capaces de hacer alguna broma, pero eso no me impide dejar de preguntarle esto. Y cuando usted responde, yo le repregunto, ¿no? Que también creo que es donde está un poco la demostración de que estás siguiendo lo que él te está contando, ¿no? Mientras él está respondiendo, no has desconectado para pensar, ¿y qué le voy a preguntar dentro de 10 minutos? ¿No? Pues ya lo pensarás luego, ¿no? Y ya está, y no creo que tenga mucho más misterio. Es un poco saber quién viene, saber cuáles son los asuntos sobre los que se le va a preguntar, y luego también ese puntito de a ver si tengo suerte y pasa algo. Y pasa algo durante la entrevista que te descoloca a ti, le descoloca a él, y de ahí sale algo que nadie esperaba. Y ese día, pues seguramente es cuando más repercusión va a tener lo que haya pasado ahí, ¿no? Precisamente fue en una entrevista que diste tú una vez, en la que dijiste que la política tiene mucho de puesta en escena, de teatro, de cine o de serie de televisión. Sobre política y políticos principalmente hablas prácticamente todas las mañanas en Antena. Y sobre series, cine y literatura te desahogas los viernes de madrugada en La Cultureta, que es un programa que también diriges. ¿Con qué contenido te sientes más cómodo? ¿Y crees que tiene algo que ver el uno con el otro? Aparentemente no, pero al final todo es contar historias, si te fijas, ¿no? O sea, la política, esto que dicen ahora los cursis del relato, ¿no? El storytelling. Al final toda la comunicación básicamente consiste en contar historias y que al que las está escuchando le interesen como para seguir oyéndolas, ¿no? Entonces, nosotros ahora por la mañana, cada vez que contamos lo de Cataluña, lo llamamos el serial, porque es lo más parecido que tenemos a una radionovela en los últimos 20 años en España, ¿no? Es decir, un asunto del que todos los días hablamos con mínimas novedades en el argumento.
Eso es una serie de televisión, que al final una serie de televisión es una radionovela más o menos trabajada o adornada, ¿no? Entonces, los contenidos son parecidos en eso, y solo en eso. La cultureta es mucho más divertida que el serial catalán, sobre todo porque tiene otro... Yo creo que tiene otro clima ese programa. Tiene la enorme ventaja de que te permite jugar entre la realidad y la ficción, ¿no? En la cultureta nunca sabes muy bien si lo que te estamos contando es verdad del todo o tiene una parte de fábula, o de sátira o de caricatura de nosotros mismos, ¿no? Que es un poco la idea del programa. Es un programa que yo califico como autoparódico, es decir, se llama La Cultureta por eso, porque somos una serie de personas que tampoco es que sepamos más que tú, pero sabemos hacer ver que sabemos bastante, ¿no? Bueno, sobre todo ellos. ¿Por qué? Porque hemos visto la última película, porque hemos leído un libro que nadie sabía ni que existiera, entonces eso te da una cierta actitud de... Pero ese es el juego del programa. No es que seamos... Bueno, ellos sí son así. No es que seamos pretenciosos, pero tiene que tener un puntito de intente usted seguirnos, si puede, ¿no? Sí, totalmente. Hablabas de radionovelas, de seriales, has estado también muy implicado en las adaptaciones radiofónicas y ficción, últimamente, en estos últimos años. Sí. Has adaptado y dirigido varias piezas como El Mago de Oz, El Quijote de Cervantes según Trapielo o algunos capítulos de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. ¿Es la ficción ese gran género dormido que necesita despertarse? Sí, en la radio. Sí, y no es tan difícil despertarlo. Si te fijas en los últimos 2 años o 3, no sé muy bien por qué. Seguramente porque éramos unos cuantos los que en las distintas cadenas estábamos con el mismo deseo, han empezado a surgir cosas. En el caso de la SER, por ejemplo, ha hecho una apuesta que a mí me gusta mucho en el podcast, en Podium, por la ficción y otros géneros que están bastante abandonados en el día a día o en la programación diaria de las generalistas, ¿no? Donde hacemos mucha actualidad y hacemos mucho menos de esto otro. Y en nuestro caso es algo menos premeditado, yo creo. O sea, de repente, pues no sé con qué empezamos, yo creo con El Quijote pues se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos una adaptación para el día del aniversario del Quijote? ¿Por qué no hacemos algo relacionado con El Quijote? Pero algo de actualidad, no. Algo que no tenga nada que ver con nuestro programa de cada día. Y cuando descubres que a tu alrededor trabajan una serie de personas que, aunque están en el programa tuyo de todos los días, resulta que tienen la misma inquietud o las mismas ganas de hacer también otras cosas, pues dices, joder, pues si lo tenemos hecho, si tenemos ganas de hacerlo, tiempo es lo que menos tenemos y es donde más donde más nos resentimos de hacer este tipo de cosas. Pero tenemos tiempo, tenemos poco, tenemos ganas. Sabemos cómo se hace, porque si no, ¿qué nos falta? Pues a menudo lo que nos falta son actores, porque claro, nosotros no somos actores. Con lo cual ahí dice, pues ¿quién conoce actores? Pues resulta que el chaval que hace la publicidad es actor de doblaje, pero hombre, entonces conocerá actores. Y a lo mejor hasta pueden venir gratis algún día. Y entonces les invita y haces una prueba y dices, qué bien está quedando esto, ¿no? Y luego vas a los jefes, que es donde está el problema. Porque en otros sitios no sé, pero en nuestra cadena esto de las ficciones es un poco... Alsina se ha empeñado, pues dejarle que lo haga, ¿no? O sea, no es... Vamos a pedirle que lo haga todo, no, es dejarle que lo haga. Y ya le buscamos en Navidad, que es pues, que un día de esos raros, pues, que tenga 2 horas para hacer. Así ha empezado esto. Ahora es verdad que hemos conseguido que les interese a nuestros directivos y dicen, pues no queda mal, ¿no? Y te da una pátina así de, sabemos hacer otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que hemos abierto un caminito muy modesto, pero que si va bien, lo importante es que aparezca más gente que lo quiera recorrer, porque yo creo que la ficción es verdad que está por recuperar, porque cuando dices ficción, a la mayoría de nuestros directivos se les viene a la cabeza Lucecita, que era una radionovela de hace 50 años. Y no es eso. O no es solo eso, ¿no? Ficción es todo esto otro que no es exactamente las noticias de hoy y la tertulia de hoy. Y ahí caben muchas cosas. Y yo creo que ese terreno está por explorar y por explotar. Y hemos dejado que la tele se lo quede todo en ese sentido y no tenemos por qué.
Y mira, precisamente hablando de tele, ¿cómo es eso de que Carlos Alsina no se ha dejado convencer de momento por ningún programa de televisión? No sé qué programa me ha hecho una oferta. Que no, yo no quiero hacer televisión, porque no sé hacer televisión. Entonces, no te voy a decir que nunca haré televisión, porque si un día estoy muy necesitado porque no tengo trabajo en la radio y no me sale ninguna otra posibilidad, pues igual me ves en televisión, pero será porque me he quedado sin micrófono o por lo que sea. Yo no siento, así como siento toda la vocación del mundo de seguir haciendo todos los días un programa de radio, nunca he sentido la vocación de hacer un programa de televisión. Y las pocas veces que he aparecido en televisión me ha parecido horrible, porque yo no sé moverme en televisión. Yo no sé mantener el rostro o sea, no sé poner cara de televisión. Yo veo a Vicente Vallés y digo, macho, es maravilloso, porque es que tú pones cara de televisión incluso cuando estás tomándote un café conmigo. O sea, no mueves un gesto que no se te escapa la ceja para un lado. A mí es justo al revés, ¿no? Entonces yo no sé hacerla, no tengo mayor vocación por hacerla y vivo el grupo A3 Media, estamos todos allí juntos, es que tengo Antena 3 a un lado, tengo a La Sexta al otro, hay gente que hace televisión todos los días y que la hace muy bien. Entonces, ¿yo para qué me voy a meter en este lío, ¿no? Y entonces huyo de las ofertas de televisión, porque sé que me las hacen, son todos amigos, entonces me las hacen con su mejor voluntad creyendo que va a salir bien, pero yo sé que no. Entonces, ¿para qué te voy a hacer la faena de decirte que sí, si luego me vas a tener que decir eso de, mira, Carlos, que no, es que no está funcionando, y ya sabía yo que no va a funcionar. Siempre le preguntamos a todos nuestros invitados que nos dejen algún consejo para los que, como nosotros, estamos a punto de salir en el mundo laboral. Entonces, si nos puede dejar algún consejo. Que hay días muy malos, pero que también hay días muy buenos. Y que yo siempre digo lo mismo, mira, como te vas a encontrar con días muy malos, sobre todo en el aspecto laboral, más que en el profesional. O sea, lo que te toque hacer seguramente lo vas a disfrutar, pero te vas a encontrar con un salario muy malo o con un contrato que de repente se acaba, ese tipo de cosas. Que cuando te vaya mal no te olvides de por qué has llegado hasta ese punto de tu vida. O sea, por qué quisiste llegar hasta ahí. ¿Por qué quisiste estudiar esto? ¿Por qué quisiste hacer prácticas en esto? Es decir, que no te olvides de aquello que te impulsó a dedicarte a lo nuestro. Porque si lo tienes eso vivo, es más fácil que relativices los momentos complicados. Es decir, que digas, que seas capaz de decirte, bueno, igual de estos 3 meses me tengo que dedicar a cobrar a los clientes de un supermercado, o me tengo que dedicar a algo que no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer en la vida, pero mientras no pierda lo otro, son las ganas de dedicarme a esto, igual dentro de 3 meses sí me sale algo, ¿no? Y tengo la suerte de que ya sea así para siempre. Y poco más, y en lo que es el periodismo, pues que no pierdas la curiosidad por entender mejor las cosas y por saber más de todo lo que pasa. Y yo creo que con eso, que no es poco, pues lo tienes más o menos hecho. Pues Carlos Alsina, periodista y copresentador de Más de Uno en Onda Cero, ha sido un placer haber charlado contigo estos minutos. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y ya sabes que puedes volver cuando quieras a Apaga y Vámonos. Muchas gracias, por volver en cuanto me invitéis.